Bueno, entonces, como les decía, vamos a ver el trastorno de la comunicación social, que se confunde muchas veces con el trastorno del espectro autista, porque tiene características similares, y como les decía, he visto muchos terapeutas que, pues, o muchos clínicos que diagnostican un trastorno del espectro autista cuando en realidad es un trastorno de la comunicación social únicamente. ¿Listo? Vamos a ver que el trastorno del espectro autista subsume el trastorno de la comunicación social. ¿Listo? ¿Qué es subsumir, muchachos? Como minimizar. No es que lo minimice, es como que se lo traga. Sí, o sea, lo incluye y incluye otras cosas más. Eso es subsumir. Entonces, el TEA es mucho más grande y las características del trastorno de la comunicación social son más pequeñas. Entonces, el TEA se traga al de la comunicación social. Pero eso no quiere decir que no haya niños que solo tienen las características de la comunicación social. Entonces, ahí yo no diagnostico un TEA, sino un trastorno de la comunicación social. ¿Listo? Profe, me repite por favor qué es el TEA. Ya, ese lo vamos a ver después de este, el trastorno del espectro autista. ¿Listo? Ah, bueno, ok, ya. Gracias. Con gusto. Entonces, ¿cuáles son los criterios diagnósticos del trastorno de la comunicación social? A. Dificultades persistentes en el uso social de la comunicación verbal y no verbal, que se manifiesta por todos los siguientes factores. Todos. Tienen que estar presentes los 4 para que se cumpla A. ¿Listo? Primero, deficiencias en el uso de la comunicación para propósitos sociales, como saludar, compartir información, de manera que sea apropiada al contexto social. 2, deterioro en la capacidad para cambiar la comunicación de forma que se adapte al contexto o a las necesidades del que escucha, como hablar de forma diferente en un aula o en un parque, conversar de forma diferente con un niño o con un adulto, evitar el uso del lenguaje demasiado formal. De eso les menciono pues como uno de esos síndromes falsos, entre comillas, pues que uno a veces pone por ahí como síndrome de Discovery Kids, ¿cierto? O el Discovery, pues ahora ya es más como síndrome de Disney. Es que los niños hablan así, como tal cual Mickey habla en la televisión, ¿sí? Eso no es que el niño tenga un trastorno de la comunicación social, no, pero es común que los niños con trastorno de la comunicación social tengan el mismo tono de voz, la misma forma de hablar, la misma forma de dirigirse, independientemente del contexto social en el que esté, ¿sí? Y tienen un lenguaje demasiado formal. ¿Listo? 3, dificultades para seguir las normas de conversación y narración, como respetar el turno en la conversación, expresarse de otro modo. Profe, Sí, ¿cómo así un lenguaje demasiado formal? demasiado formal es que utiliza palabras que muy factiblemente, por ejemplo, un niño no entiende. ¿Sí? Profe, Como Hola. técnicas. yo tengo un familiar que pues sí es un niño que realmente hace lo mismo. Por ejemplo, la llave le dice grifo y en la casa nunca le habían dicho que la llave le decían grifo. Y sale con unas palabras que pues que en la casa dicen, no, es que en el contexto nosotros nunca la mencionamos. Y pues es raro. Y él siempre es así, a las palabras le da como sinónimos de las cosas. Total, David. Y eso no necesariamente es porque tenga un trastorno de la comunicación social, pero eso muchas veces pasa cuando ven mucha televisión, ¿sí? Directamente. La cosa es que en estos niños pasa mucho ese fenómeno, ¿sí? En los niños con el trastorno de la comunicación social pasa mucho ese fenómeno y es muy recurrente, ¿listo? Pero miren, además entonces de ese lenguaje formal, como muy técnico, de palabras extrañas en diferentes situaciones y contextos, también presenta dificultades para seguir las normas de conversación y de narración, como respetar el turno en la conversación, expresarse de otro modo cuando no es bien comprendido, saber cuándo utilizar signos verbales y no verbales para regular la interacción. Muchas veces hablan como robotcitos, porque no tienen signos no verbales. Entonces son los que te hablan así, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay mucha integración entre el lenguaje verbal y el no verbal, ¿sí? Listo. 4, dificultades para comprender lo que no se dice explícitamente. Entonces, miren, también esto es muy común y es hacer inferencias, entender metáforas, entender el humor, ¿sí? Listo.
y significados no literales o ambiguos en el lenguaje, les cuesta mucho entenderlos también, ¿cierto? Entonces, múltiples significados que dependen del contexto para la interpretación. Son muy concretos a la hora de, es como, por ejemplo, yo a un niño muy pequeño, factiblemente de 5 o 6 años, el niño me puede decir, papi, ¿puedo comer helado? Si yo al niño le digo, sí, claro, por supuesto que puedes comer. Ajá. Sí. Si yo a ese niño le hago esa expresión, el niño, ¿qué es lo que entiende? Que sí, que una, que vayas a sacar el lado de la nevera. Sí, ellos no entienden el sarcasmo, pues. Profe, es ironía, pues lo entienden como ironía, pienso yo. Oh, pero estoy hablando de un niño normal, sin Algo normal No Ah, entiende que no. explicación. sí, exacto, entiende que no. Sí, sí, sí. que Si no. yo a mi hijo le digo eso, él factiblemente él sabe como, ay, papi, yo quiero. Sí, factiblemente me va a decir. Pero un niño neurodiverso, con características del lenguaje, con alteración en la comunicación social, el niño va a Lo va a entender. entender literalmente. Como Exacto, que sí. literalmente, así es. ¿Sí? Así es. Listo. Entonces, esa es otra característica Profe, que se tiene que cumplir. Sí. esa debería ser una de las, como las condiciones por las cuales los papás acuden más a consulta, ¿no? Porque el niño no le entiende el porqué no, del sarcasmo, de la metáfora o de lo que Eh, le está diciendo. esa, No esa, es, sí. Ese es uno de los motivos en los que muchas veces los papás piden como consulta, porque como que, ay, pero venga, es que mi hijo no entiende tal cosa. Eso pasa. Y todo esto que les estoy leyendo también pasa en el trastorno del espectro autista. Por eso les digo, el trastorno del espectro autista subsume el de la comunicación social. Pero es que vamos a ver que el autismo tiene otra característica adicional. ¿Listo? Profe, ahí en ese se podrían comenzar como a confundir, pues, porque las personas que tienen autismo tampoco entienden los chistes y cosas así. Eso vamos a ver. Es que todo esto que te digo está incluido en el autismo. Lo que pasa es que, ¿cómo voy a diferenciar los dos trastornos? Por lo que les voy a explicar más adelantico en el autismo. ¿Listo? ¿Sí? Muy bien. Criterio B. Las deficiencias causan limitaciones funcionales. Entonces, el criterio A es de signos y síntomas y el criterio B es el criterio de funcionalidad, ¿cierto? Causan limitaciones funcionales en la comunicación eficaz, en la participación social, en las relaciones sociales, en los logros académicos, en el desempeño laboral, ya sea individualmente o en combinación entre distintas áreas. ¿Listo? El criterio C es de temporalidad. Los síntomas comienzan en las primeras fases del periodo del desarrollo, pero las deficiencias pueden no manifestarse totalmente hasta que la necesidad de comunicación social supera las capacidades limitadas. Criterio de temporalidad, es decir, esto sigue siendo un trastorno del neurodesarrollo. De los... Profe, Hola, sí. ahorita ya has mencionado un término, creo que era la multiversidad. Eso es como que adoptar patrones de conductas. Él dijo neurodiverso. 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 neurodiverso, sí. ¿Sí? Neurodiverso, wow. La neurodiversidad es, todos los niños con algún trastorno del neurodesarrollo tienen componentes neurodiversos diferentes, ¿cierto? Como al promedio estadístico. Incluso, casi que todos tenemos neurodiversidad. Lo que pasa es que algunos tienen una neurodiversidad mucho más marcada que cierto porcentaje de la población. Y ahí es donde podemos encontrar que puede haber alteraciones cognitivas. Pero es que acuérdense de una cosa, muchachos. Primero, le tenemos que quitar el miedo a la palabra trastorno. ¿Sí? Trastorno es alteración. ¿Listo? Que causa una disfuncionalidad. ¿Sí? Entonces, yo puedo tener un nivel de neurodiversidad que no me causa disfuncionalidad. Cumplir todos los signos y los síntomas pauntea. Pero si eso no causa dificultades en el contexto en el que me muevo, yo no tengo un trastorno. ¿Sí? El trastorno sí o sí, acuérdense de los criterios B, sí o sí, además de los signos y síntomas, tengo que evaluar si esos signos o síntomas están generando disfuncionalidad. ¿Listo? Profe, aquí no entraría también lo de lo neurotípico, pues es en la parte de la neurodiversidad neurotípico. Exacto. Lo neurotípico es los que estamos, seguimos teniendo grado de neurodiversidad, pero estamos como más dentro de un promedio cognitivo, ¿cierto? Un promedio de conexiones neuronales, ¿sí?
Eso es lo neurotípico, ¿sí? Listo, profe, gracias. Gusto. Muy bien. Los síntomas de este trastorno no se pueden atribuir a una afección médica o neurológica ni a la baja capacidad en los dominios de morfología y gramática, sí, que esto es expresión principalmente, trastorno del lenguaje expresivo, y no se explican mejor por un trastorno del espectro autista, una discapacidad intelectual, un retraso global del desarrollo u otro trastorno mental. Listo. Este es muy específico, ¿sí? Listo. Características importantes, muchachos. Antes a este trastorno se le conocía como trastorno pragmático del lenguaje. ¿Pragmático qué es? Es lo práctico. ¿Y qué es lo práctico del lenguaje? Poderme comunicar con otros. Por eso, pues ya el nombre que se le da es trastorno de la comunicación social, porque eso es lo que hacemos, esa es la parte práctica del lenguaje, la comunicación social. ¿Listo? ¿Sí? Dato curioso como para que lo tengan en cuenta. ¿Sí? Aquí ya está toda la explicación. Normalmente, al llegar entre los 4 y los 5 años, la mayoría de los niños debería tener capacidades de habla y de lenguaje suficientes como para permitir la identificación de diferencias específicas en la comunicación social, es decir, entender distintos contextos. Pero en los niños con trastorno de la comunicación social no se da esa capacidad. Manu, adelante. Profe, espere, es que soy un poquito dispersa la garganta. ¿A qué se debe que hayan estado cambiando como los nombres de los, pues, de los trastornos? Sí, es una buena pregunta, Manu. Miren, acuérdense que ante todo los manuales no son Biblias, ¿sí? Es decir, a la Biblia no se le puede cambiar el nombre de Jesús, porque pues es un texto religioso. Los manuales son basados en estudios científicos. Y acuérdense que la ciencia no está para definir únicamente la verdad, no, es para seguir explorando, para poder ser más precisos cada vez en lo que vamos encontrando. Entonces, a veces los cambios de los nombres dependen de los nuevos resultados de nuevas investigaciones que van saliendo, para tratar de ser más precisos. A eso se debe. Listo. Listo, profe, gracias. Un gusto. Muy bien. Hay alterabilidad, sobre todo cuando hay familiares con trastorno del espectro autista. Muy importante, muchachos. O sea, si yo tengo un tío, un papá, una mamá con trastorno del espectro autista, tengo más riesgo de tener un trastorno de la comunicación social. Listo. Y muchachos, cuando tengamos un niño de esos que uno dice, yo no tengo ni idea qué es lo que tiene. Sé que es algo del lenguaje. Sé que cumple con el hecho de que está chiquito y que está en etapa del desarrollo, ¿sí? Sé que le está causando disfuncionalidad, pero no sé si es un trastorno de la comunicación social, no sé si es una de la fluidez, no sé si es un trastorno del lenguaje, no sé si es un trastorno fonológico. Está el diagnóstico de trastorno de la comunicación no especificado, F80.9. Listo. Profe, Hola. no sé si ya lo hayas dicho, ¿a qué edad se le diagnostica como tal ya el trastorno a un niño? Pues como decir, listo, tiene este trastorno, ya tiene la edad o no se desarrolló ya, Con relación al de la comunicación social o en general a todos. en general. Eso, Dani, depende mucho del diagnóstico. Miren que, por ejemplo, la discapacidad intelectual es para poder cumplir el criterio A, que es la aplicación de pruebas. Yo solamente puedo aplicarle pruebas, pues hay disponibilidad de algunas pruebas, inclusive que pudieran aplicar alrededor de los 3, 4 años incluso, ¿sí? Pero si no tengo pruebas antes, yo no puedo diagnosticar una discapacidad intelectual antes. Podría llegar a diagnosticar un retraso global del desarrollo, ¿cierto? Eso sí. Entonces dependerá mucho de cada trastorno, pero estos sí son trastornos que normalmente empiezan a manifestarse desde muy temprano. Con la escala breve del desarrollo empezamos a identificar cosas y ya vamos como buscando específicamente en cada área, pero normalmente, yo te lo digo, en promedio, muchos de estos diagnósticos los hace entre los 4 y los 6 años, ¿sí? Como ese periodo de tiempo es un periodo muy común para los diagnósticos. Vamos a ver que otros normalmente se demoran un poquito más, ¿sí? Listo, pero todo esto hace parte de la etapa del desarrollo, ¿sí?
Listo, profe, gracias. Un gusto. Muy bien. Entonces llegamos al TEA, al trastorno del espectro autista, F84.0 en el CIE-10. ¿Listo? Es que, muchachos, ¿qué traduce CIE-10? En alguna parte dice manual diagnóstico. CIE-10 es codificación internacional de las enfermedades. Codificación, no manual diagnóstico. ¿Sí? Listo. Muy bien. Entonces, trastorno del espectro autista. Vamos a ver que el trastorno del espectro autista, muchachos, lo vamos a dividir en dos grupos grandes de signos y síntomas. ¿Sí? El primero de ellos es el criterio A, que es prácticamente es lo mismo que lo que vimos en el trastorno de la comunicación social. ¿Sí? Por eso les digo, este trastorno subsume, se traga al de la comunicación social. Pero el criterio B es el criterio que nos va a permitir diferenciar uno del otro. ¿Listo? Entonces empecemos con el A. Ya más o menos algo de esto lo vimos. Deficiencias persistentes en la comunicación social y en la interacción social en diversos contextos, manifestado por lo siguiente, actualmente o por los antecedentes. 1. Las deficiencias en la reciprocidad socioemocional varían, por ejemplo, desde acercamiento social anormal, fracaso de la conversación normal en ambos sentidos, pasando por la disminución en intereses, emociones o afectos compartidos, hasta el fracaso en iniciar o responder las interacciones sociales. Miren, eso lo veíamos en el trastorno de la comunicación social. 2. Las deficiencias en las conductas comunicativas no verbales utilizadas en la interacción social pueden variar desde una comunicación verbal y no verbal poco integrada, pasando por anomalías del contacto visual, del lenguaje corporal o deficiencias en la comprensión o el uso de gestos, hasta una falta total de expresión facial y de comunicación no verbal. 3. Las deficiencias en el desarrollo mantenido y la comprensión de las relaciones pueden variar, por ejemplo, desde dificultades para ajustar el comportamiento en diversos contextos, lo mismo que pasaba en el anterior, pasando por dificultades para compartir juegos imaginativos o para ser amigos, hasta la ausencia o interés de otras personas. ¿Listo? Entonces miren que son características de problemas en la comunicación e interacción social. ¿Sí? ¿Listo? Ese es el criterio A. ¿Listo? El criterio B, muchachos, nos dice lo siguiente. Patrones restrictivos repetitivos de comportamiento, intereses o actividades que se manifiestan en dos o más de los siguientes puntos, actualmente o por los antecedentes. 1. Movimientos, utilización de objetos o habla estereotipados o repetitivos, estereotipias motoras simples, alineación de juguetes, cambio de lugar de objetos, ecolalia, frases idiosincrásicas. Muchachos, ¿qué es ecolalia? Profe, que repiten como las frases o las palabras. Bien, uno les dice, hola, ¿cómo estás? Y el niño inmediatamente le responde a uno, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Sí? Eso es ecolalia, muchachos. ¿Listo? 2. Insistencia en la monotonía, excesiva inflexibilidad en las rutinas, patrones ritualizados de comportamiento verbal y no verbal. Por ejemplo, hola. Perdón, ¿qué es idiosincrasia? Idiosincrásicas. Son frases idiosincrásicas. Lo idiosincrásico es algo que es muy de uno, que no comparte mucha gente, que es muy propio de uno. Eso es idiosincrásico. ¿Listo? Profe, Hola. los patrones ritualizados de comportamiento verbal y no verbal podían ser, por ejemplo, no sé por qué se me vino a la mente enseguida, cuando en The Big Bang Theory Sheldon toca 3 veces la puerta para entrar a todos lados. Perfectamente, claro, eso es un patrón ritualizado. A Sheldon muchas veces le han diagnosticado es que trastorno obsesivo compulsivo. No, él no tiene un TOC. Es lo que Asperger. el espectro autista, claro, que el Asperger ya hace parte de esto, ¿sí? Total, total. Y esos son patrones ritualizados, ¿sí? Movimientos estereotipados o repetitivos, ¿sí? Sheldon, el de Big Bang Theory, la serie, de la teoría del Big Bang. Les recomiendo esa serie si quieren ver características propias de un TEA.
El actor lo hace muy bien, ¿sí? Big Bang Theory se llama. ¿Listo? Listo. 3, intereses muy restringidos. Listo. Bueno, no, aquí les estaba diciendo. Entonces, insistencia en la monotonía, excesiva inflexibilidad de las rutinas, patrones ritualizados de comportamiento verbal o no verbal. Por ejemplo, gran angustia frente a cambios muy pequeños. Son niños que les cuesta mucho el cambio, por ejemplo, en la alimentación. Probar comida nueva, les cuesta mucho. Dificultades con las transiciones, cambios de colegio, de casa, patrones de pensamiento muy rígidos, rituales específicos de saludo, necesidad de tomar el mismo camino o de comer los mismos alimentos cada día, ¿sí? Listo. 3, intereses muy restringidos y fijos que son anormales en cuanto a su intensidad o foco de interés. Por ejemplo, fuerte apego o preocupación por objetos inusuales, intereses excesivamente circunscritos a algo y perseverantes. ¿Listo? Entonces, yo les cuento, yo tengo un paciente de 17 años con trastorno del espectro autista y su obsesión, pues por ponerle alguna palabra, pero digamos que su interés circunscrito, su interés restringido son los cómics. Yo empiezo a hablar con él de cualquier cosa, le puedo preguntar cómo vas en el colegio y siempre me termina hablando del cómic publicado en 1935 por yo no sé quién, del primer Batman que hubo en yo no sé qué, y me cuenta toda la historia y le gusta hablar de cómics, ¿sí? Entonces, esos son intereses circunscritos, muy especializados en algo y dirigen las conversaciones hacia eso. ¿Listo? Profe, hay una serie en Netflix que también es de un adolescente que tiene ese trastorno. Se llama Typical. Es muy chévere. ¿Cómo, mano? Se llama Typical. Es una serie que también habla. Es muy chévere. El interés de él son los pingüinos. Tiene... Sí, es bien interesante. Las series, digamos que lo que más yo he visto, por lo menos, que retratan bien en muchos casos, es el trastorno del espectro autista. ¿Sí? La otra es The Good Doctor, ¿sí? También tiene características buenas en cuanto al trastorno del espectro autista, ¿sí? 4, hay hiper o hiporreactividad a estímulos sensoriales o interés inhabitual por aspectos sensoriales del entorno. Entonces, indiferencia aparente ante el dolor y la temperatura. Hay que tener mucho cuidado con los niños con autismo, muchachos, porque pueden presentar una hiporreactividad grande al dolor o a las quemaduras, ¿sí? Respuesta adversa a sonidos o texturas específicas. Los sonidos en extremo les generan mucho malestar. Y con esto yo siempre intento meter un poquito una puya que yo les hago siempre cada semestre. Y es, muchachos, yo no sé si ustedes son de los que ponen el equipo de sonido muy duro en la casa. Si lo ponen hasta las 12 de la noche y ponen reggaetón con un bajo muy grande. ¿Listo? Pero yo en esto siempre les digo, muchachos, piensen un poquito que factiblemente al lado puede vivir una persona con una hiperreactividad a sonidos estridentes, ¿sí? Y que si quiere escuchar música, escúchela con audífonos. Si usted se quiere quedar sordo, escúchelo todo lo que usted quiera, ¿sí? Pero tengan en cuenta que posiblemente pueda haber una persona con hiperreactividad o un niño inclusive o un adolescente con trastorno del espectro autista que usted le está generando una reactividad emocional insoportable para él. ¿Listo? Entonces, a veces hay que ser un poquito considerados al escuchar música con parlantes o sonidos muy fuertes. ¿Listo? El olfateo es muy común, palpación excesiva de objetos, fascinación visual por luces o el movimiento. ¿Listo? Ciertas luces les producen mucha fascinación. ¿Sí? ¿Listo? Ahora, ustedes se acuerdan, muchachos, que en los trastornos anteriores uno clasificaba el nivel de gravedad como leve, moderado, grave del trastorno. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Muy bien, pues en este diagnóstico yo voy a clasificar el nivel de gravedades de cada grupo de síntomas por separado. Entonces, yo clasifico el nivel de gravedad de la comunicación social por separado al nivel de gravedad de los patrones restrictivos repetitivos. ¿Sí? Entonces, yo aquí puedo hablar de un nivel de gravedad leve, moderado, grave
que también se le conoce como grado 1, grado 2, grado 3 de la comunicación social, y clasifico grado 1, grado 2, grado 3, el nivel de gravedad de los patrones restrictivos repetitivos, ¿sí? Por lo tanto, yo podría tener un niño, y por eso se llama espectro, muchachos, porque yo puedo tener un niño con una disfuncionalidad muy alta en comunicación social, ser, por ejemplo, un G3, un grado 3 en comunicación social, pero que sí tienen patrones restrictivos repetitivos, pero son muy simples, muy leves, no producen mucha disfunción, entonces ser un G1, un grado 1 en patrones restrictivos repetitivos. Entonces, es un niño con un TEA, un trastorno del espectro autista, grado 3 en comunicación social, pero grado 1 en patrones restrictivos repetitivos. ¿Listo? Entonces, en este, el nivel de gravedad es específico de cada grupo de síntomas. ¿Listo? ¿Es claro eso, muchachos? Profe, entonces en el DSM-5 están esos grados, esos... Ya vamos para allá. Ya se los va a mostrar. ¿Listo? Entonces, criterio C, antes de que pasemos a eso. Los síntomas deben estar presentes en las primeras fases del periodo del desarrollo, pero pueden no manifestarse totalmente hasta que la demanda social supera las capacidades limitadas del individuo, o pueden estar enmascaradas por estrategias aprendidas en fases posteriores de la vida. ¿Listo? D. Los síntomas causan deterioro clínicamente significativo social, laboral o en otras áreas importantes del funcionamiento habitual. Acuérdense que esto es para poder diagnosticar, esto es criterio de funcionalidad, siempre lo debemos tener en cuenta para poder hacer un diagnóstico. E. Estas alteraciones no se explican mejor por una discapacidad intelectual, un retraso global del desarrollo. La discapacidad intelectual y el trastorno del espectro autista con frecuencia coinciden, pueden diagnosticarse en conjunto. Para hacer diagnósticos de comorbilidades de un trastorno del espectro autista y la discapacidad intelectual, la comunicación social debe ser de lo que más afectado estado. ¿Listo? ¿Sí? Muy bien. Entonces, muchachos, aquí también debemos especificar en el TEA si además, entonces, primero, si es un TEA y además hay déficit intelectual, o si también hay deterioro en el lenguaje, o si también hay alguna otra afección médica, ¿sí? Si está asociado a algún síndrome particularmente, ¿sí? Aquí está. Utilizar un código adicional por alguna enfermedad genética, por ejemplo, el síndrome de Rett. El síndrome de Rett tiene mucha sintomatología propia del TEA. Entonces, si a una niña con síndrome de Rett le vemos que cumple con los criterios del TEA, yo diagnostico el síndrome, le pongo el código del CIE-10 y le pongo el código del TEA, ¿sí? Acuérdense que obviamente para poder poner el código del síndrome de Rett, tuvo que haber primero pasado por pediatría, que le hayan hecho pruebas genéticas, se haya confirmado, y yo ya lo pongo, listo. Pero yo debo especificar, miren, si el TEA está asociado a una afección médica o genética o a un factor ambiental conocido. Utilizar un código adicional para identificar la afección médica o genética asociada. ¿Listo? Entonces se pone el código particular. ¿Listo? Sí. También si está asociado a otro trastorno del neurodesarrollo en general. Y si hay o no catatonía, muchachos. Muchachos, ¿qué es la catatonía? Profe, la catatonía no es lo que se presenta dentro de los síntomas esquizofrénicos, pues que son como movimientos así. En la psicosis, sí, puede estar Sí, presente. son movimientos como estereotipados. No, eso es otra cosa. Una cosa son movimientos estereotipados, esto es catatonía, que es una alteración en la tonicidad muscular, sobre Pues todo, sí, sería como una normalidad, ya sea psicomotora, ¿no? exacto, es un tipo de anormalidad psicomotora, que acuérdense que hay 3 tipos, para que la repasen, listo, pero en general es una retención al movimiento que el paciente hace, ¿sí? Listo. Que en el TEA, al igual que en la esquizofrenia, puede aparecer la catatonía. Y también hay que poner el código de la catatonía cuando en el TEA esté presente. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? Eso, profe. Muy bien, perfecto. Entonces, lo que les decía, por ejemplo, aquí está incluido el síndrome de Rett. ¿Listo? Yo se los mencionaba, pero también hay otros. Entonces, vamos a ver videos, por lo menos nos da para ver algunos, no nos da para verlos todos, pero para empezar a ver algunos videitos sobre algunos de estos síndromes. ¿Listo?
Vamos con... Entonces, aquí está compartir sonido. Me confirman si oyen todos bien ahí, listo. Con Marta, que hoy nos va a hablar de princesas. Ah, pues sí. Y cómo me gusta a mí hablar de princesas. ¿Eh? Sí, pues has acertado porque nuestras protagonistas de hoy son princesas, pero además princesas de las de cuento. Bueno, realmente ya les gustaría a sus padres que no fueran tan protagonistas, pero la lotería genética ha querido que sea así. Miren, ellas han nacido con un síndrome, se llama síndrome de Rett. Una de las principales características de este síndrome es que las niñas nacen pues aparentemente sin ningún problema, pero a partir del año empiezan a tener pues un retroceso. Pierden esas habilidades que habían adquirido, dejan de andar, dejan de hablar. ¿Y por qué hablamos de princesas de cuento? Porque una amiga de la familia ha escrito a ver si lo ven en sus pantallas, La princesa sin palabras. Y lo que intentan con este cuento es que el resto de las niñas aprendan a relacionarse con las niñas Rett y la importancia de relacionarse con las niñas Rett. ¿Saben quién nos va a contar este cuento? Lo van a ver. Pues la hija de la autora se llama Olivia. Miren. Una enfermedad que conoce muy pocas personas. Como nos lee Olivia, la enfermedad la conocen muy pocas personas, pero ella sí, porque Lucía y su amiga Marta son princesa Rett, como la princesa de su cuento. ¿Este libro quién lo ha escrito? Mi madre. ¿Que no lo han leído? Se lo contamos. La princesa nació sin problemas aparentes, pero después de unos meses seguía sin gatear, no saludaba con las manos, ni hacía un simple cucutrás. Ella golpeaba mucho, pero no las usaba. Me daba la sensación que no existían para ella, porque Marta, tú la dejabas sentada, se quedaba así en el suelo y caía de lado y ni siquiera la apoyaba. O sea, el reflejo este que tenemos todos de apoyar. Entonces, pues yo antes de ir al pediatra en internet metí retraso psicomotor, niña y golpeo de manos. Y me salió en internet el síndrome de Rett. Una mutación genética que no da la cara hasta que las niñas tienen 1 año de vida. Algunas llegan a hablar, pero hablar lo que habla un niño de 1 año, mamá, papá, eta, o sea, galleta. Y a partir del año tiene una regresión, pierden todo lo que habían adquirido hasta ese momento. Laura comienza varias terapias y sus padres a recaudar fondos para la investigación, su primer objetivo, pero el tiempo les ha dado más. Lucharé toda mi vida porque Marta encuentre una cura. Pero también me he encontrado una serie de trabas que como mamá no me han gustado. Entonces he abierto otro pequeño frente donde sí que me gusta dar visibilidad a la enfermedad. Y ahí entra en juego Cruz, la autora del cuento y mamá de Olivia. ¿Os conocéis del colegio? Sí, íbamos juntas desde los 6 años y habéis tenido las niñas casi parejas, ¿no? Que os habéis quedado embarazadas por ahí. Y porque lo suyo es escribir, se le ocurrió La princesa sin palabras. Siempre he intentado que Olivia, cuando vamos a ver a Marta, insistir en, mira, mamá, hay que hacerle caso, un caso especial, porque Marta no puede jugar sola, pero Marta también quiere jugar. Y bueno, entonces a raíz de esta idea que tenía en la cabeza, pues se me ocurrió escribir el cuento para que todos los niños pues les llegase ese mensaje. ¿Y saben por qué? Porque es que estas niñas necesitan de gente que las hable, que las mime, que jueguen con ellas. Porque la princesa no contesta, pero se ríe y le brillan los ojos. Marta reía sin parar. Colorín colorado, pero este cuento todavía no ha terminado. Y claro que el cuento no ha terminado porque tienen mucha lucha por delante, aunque, Inma, cuando veas a las madres entenderán que la batalla está garantizada. ¿Te las presento? Vamos allá. Venga, claro que sí. vamos allá. Vamos a ver, no me quiero olvidar Con del el cuento. Bueno, pues a Laura y a Marta ya las conoces del reportaje, a Lucía también, que son las protagonistas. Hola, y ella chicas. Hola, ¿qué tal? Y ella es Cristina. Las vamos a poner aquí en el centro, porque luego siempre me riñen que nos ponemos como muy ladeadas y no salimos bien y perfectas en la tele. ¿Sí? Ay. A ver si tenemos suerte y nos echan una sonrisa de esas que nos han echado en el reportaje. Bueno, venimos a hablar de Rett. Cristina, que a ti no te hemos escuchado. Sí hemos escuchado a Laura que nos contaba su experiencia de cómo se enteró, cómo fue su experiencia, vio que algo empezaba a fallar hasta que le dijeron que tenía Rett. ¿Cómo fue en tu caso? Pues una historia muy parecida, ¿no? ¿Sí? La niña aparentemente nació normal y bueno, pues poco a poco fuimos viendo que iba un poquito retrasada, que no alcanzaba los ítems que tenía que alcanzar para sus meses. Y bueno, y al final al año ya era muy evidente y ya nos preocupamos mucho, hablamos con el pediatra y ya ahí empezamos todo
todo el camino de médicos especialistas, pruebas genéticas, pruebas radiológicas. ¿Cuál es, a día de hoy, han pasado ya unos añitos, la principal dificultad que pasa una madre, unos padres, cuando tienen una niña con síndrome de Rett? Pues desde mi punto de vista es la tardanza en el diagnóstico. Porque sabes que a tu hija le pasa algo grave, pero en el caso de mi hija se tardó bastante en diagnosticar, porque bueno, es una enfermedad rara y bueno, y tampoco daba unos claros signos. Cuando ya empezó a tener unos claros signos, porque va como muy progresivo, empezó a tener estereotipias, porque al principio no las tenía. Y entonces le hacían muchísimas pruebas, todas salían normales, pero la niña no estaba bien, porque era evidente que no estaba bien. Y bueno, y eso quizás fue la peor fase. Es que nos decía Laura, a mí incluso, puede sonar duro, pero a mí incluso me resultó un alivio cuando te dijeron que la niña tenía síndrome de Rett. Bueno, cuando te dieron realmente un diagnóstico, ¿no? ¿Por qué? No es un alivio como tal de decir que bien. Porque es una enfermedad grave. Claro, pero el problema es que llevaba ya casi año y medio pensando que a mi hija le pasaba algo, nadie sabía decirte el qué le pasaba y al final eso es una tortura mental que es que para mí era imposible. El día a día me resultaba complicadísimo. Ya cuando te dicen lo que le pasa es como, uff, esto es lo que hay. Entonces cojo, como yo digo, meto todos los bártulos en la maleta y digo, empiezo de nuevo. Y empezar el camino, ¿no? Pero ya sé por dónde tirar. Y por eso están aquí, porque a las dos, como la mayoría de las madres con síndrome de Rett, le parece fundamental la visibilidad. ¿Y por qué es fundamental la visibilidad? Pues para mí porque me he dado cuenta, y yo me incluyo en esa... O sea, me incluyo dentro de los que no somos conscientes de que toda esta gente tiene que llevar una vida normal. O sea, muchas veces somos nosotros los que les quitamos esa normalidad. O sea, ellos tienen muchas limitaciones, pero no muy distintas a las del resto. Entonces, quizás se encuentran con muchísimas trabas que a mí, yo cada vez que lo veo, sobre todo en niñas, me duelen el alma. O sea, son niñas más y tienen que hacer cosas como las niñas. Y como ellas no pueden hacerlo, necesitan a otras personas que les ayuden a hacerlo. Simplemente eso. Y por eso con tu amiga Cruz se os ha ocurrido, no sé a cuál de las dos, a Cruz, pero se les ha ocurrido este cuento, La princesa sin palabras, que realmente es eso, ¿no? Es ayudar y la importancia de que las niñas jueguen con niñas que tienen, en este caso, síndrome de Rett. Pero me decías cuando hablábamos para el reportaje, es que claro, yo soy consciente de que el resto pues a lo mejor tenga miedo, respeto, pero ahora que yo tengo una niña con discapacidad, lo importante es que el resto cuide a mi hija, hable con mi hija, juegue con mi hija. Es así, ¿verdad? Es así. Yo como siempre digo, es que aunque sea un minuto, pero es que ese minuto para ella probablemente haya sido una hora. O sea, que alguien esté un minuto con ellas, que les ayude a jugar. Ella no usa las manos, pero si hay una niña o un niño o alguien que les ayude a jugar, juegan como otro más. Es que les gusta. Y notáis que en las niñas hay cambios cuando Sí. juegan con otros niños. Sí. Ellas están encantadas de Bueno. que los niños se acerquen, que les hablen. No pueden realizar juegos de correr, saltar, patinar, pero hablarles, contarles un cuento, cantarles, les encanta la música. Eso cualquier niño lo puede hacer. Y es un juego muy sencillo que a ellas les encanta. El libro, por si quieren enseñar a sus hijas y a sus hijos a jugar con niña Rett, se llama La princesa sin palabras y el dinero va además para la investigación, que se está investigando mucho sobre Rett. Antes de que me empiece a reñir Chema, 20 segundos, cada una de vosotras son vuestras las cámaras para contarle a los madrileños por qué estáis aquí. ¿Cuál es la razón? Pues yo estoy aquí sobre todo para dar visibilidad a una enfermedad rara, que no es tan rara como se cree, y es muy importante que profesionales sepan lo que es un síndrome de Rett, y luego pues a personas como yo, que tenemos que intentar normalizar todo esto, no solo un síndrome de Rett, cualquier discapacidad. Es que las discapacidades las hacemos nosotras muchas veces más grandes de lo que son. Cristina, 20 Bueno, segundos. Pues nosotros que nuestra lucha es variada, buscamos que nuestras hijas tengan calidad de vida y la investigación es para nosotros una esperanza en nuestra lucha. Se está investigando Y además es muy mucho, importante. ¿verdad? Sí, El síndrome de Rett es uno de los que se está investigando ahora además con fuerza. Pues mamás de niñas con Rett, mamás, muchísima fuerza, muchísima suerte y cuando se encuentre la cura venís aquí a contarlo. Por supuesto, lo primero que haremos. Y felices además, claro que sí. Bueno.
Muchachos, preguntas. Profe, hay como unos más graves que otros. Claro, claro, porque acuérdate que definitivamente pues es una anomalía directamente en el gen MSP2, en el cromosoma X, pero obviamente esa anomalía directamente como pues en la síntesis de proteínas al final del gen, puede ser que la anomalía sea muy grande, ¿sí? Porque tenga, por ejemplo, muchas repeticiones de AGCs, por ejemplo, o dependiendo si es muy larga o muy corta la mutación, puede generar mayores alteraciones pues en el desarrollo de las niñas, ¿cierto? Entonces dependerá mucho de la característica de la alteración directa en el gen, ¿sí? Sí, profe, porque verá que una de las dos niñas era como más quieta, lo que se llevaba más a la otra. Así es. Entonces, de Bien. pronto eso podría ser como una más grave que la otra. Claro, y ahí es donde posiblemente puede haber algunas niñas con síndrome de Rett que nos cumplan también para el trastorno del espectro autista u otras que no necesariamente lo cumplan. Inclusive puede haber algunas que cumplan para discapacidad intelectual u otras que no, ¿cierto? Muy bien. El siguiente síndrome que vamos a ver es otro síndrome que también puede estar muy asociado a, al trastorno del espectro autista, que es el síndrome de Williams. ¿Listo? Entonces les voy a poner el videito por acá. Extrovertidos, alegres, sociables y con ánimo de agradar. Estos son algunos de los rasgos que caracterizan a las personas afectadas por el síndrome de Williams. Es la cara amable de un trastorno que esconde en su cruz una dura realidad. Arantxa, de 6 años, nació afectada por el síndrome. De momento vive ajena a ello. Cada día acude al colegio acompañada de su hermana mayor y de su madre. Derrocha una alegría contagiosa, una alegría que la hace diferente. Tienen muchas cualidades y son personas muy empáticas, muy trabajadoras. Y además lo ponen todo muy fácil, se lo ponen todo muy fácil. O sea, Arantxa siempre está animando, siempre muy bien, venga, y es muy positiva, con lo cual eso facilita. Pero lo que tú dices, a medida que se van haciendo mayores, pues claro, este tema, viene un poquito más las dificultades, ¿no? Pero sí que es cierto que gracias a su carácter, ellos empatizan con todo el mundo, ellos viven los malos ratos de las demás personas, los viven de forma intensa y lo que desean siempre es procurar el bien ajeno. Carmen, Concha y Diego hablan de sus hijos, del día a día cargado de temores e incertidumbres, pero también de satisfacciones y de retos. El síndrome de Williams es una de las enfermedades clasificadas como raras. Afecta a 1 de cada 7.500 personas. Es de origen genético, pero no se hereda. Se produce por una pérdida de genes en el cromosoma 7. Como consecuencia de la pérdida de los genes que están allí contemplados, una alteración con discapacidad intelectual de grado variable, afectación variable también del corazón, algunos niños tienen problemas cardíacos, y talla baja, entre otras cosas. Uno de los genes que se pierde es el gen de la elastina, y ese gen hace que su cara sea un poquito más elástica, más flexible, y les da unas características físicas un poquito diferentes que nos permiten reconocerlo. el problema físico, lo que ella tiene es la cardiopatía y el riñón, que solo tiene un único riñón y tenía una estenosis en él y tuvimos que operarla. Entonces continuamente estamos con revisiones para controlar que el funcionamiento de ambos vaya bien. Ella es una persona muy cariñosa, muy amable, muy alegre, tremendamente alegre. También es cierto que ella es como muy apasionada para todo, tanto para lo bueno como para lo malo. Luego, desde el punto de vista psíquico, son chiquillos que en general tienen un grado variable de discapacidad intelectual. Tienen un lenguaje muy fluido, habitualmente, tienen una empatía muy grande, son chiquillos que habitualmente pues pegan muy bien la hebra, por decirlo de alguna manera, con otras personas. En eso hay que enseñarles que es cierto que es muy bueno pues tener muchos amigos, pero que hay veces que ellos no controlan quién es un amigo a veces y quién no. ¿Qué es lo que más te gusta de Arantxa? Estar con ella. Pues Sí. ¿cómo es Arantxa? Buena.
¿Jugáis mucho? ¿A qué Sí. Al escondite. Al escondite, eso, muy bien. Que es muy amable y bueno, y muy cariñosa. Es muy divertida, sonriente. Algunas veces se enfada conmigo, pero luego nos empezamos a reír a carcajadas un montón. Me lo paso muy bien con ella. Arantxa es una niña que necesita ayuda en su trabajo diario, en su aprendizaje, pero es una niña que tiene mucha voluntad y muchas ganas de aprender. Entonces aquí en el cole yo le adapto sus fichas, le adapto sus cositas, su trabajo y también tiene su profesora de apoyo. En España se calculan que hay unas 6.000 personas diagnosticadas. Desde hace 22 años existe una Asociación Nacional de Afectados. Nuestro objetivo fundamental es aunar a todas las familias para dar visibilidad del síndrome y conocimiento, aportar conocimiento y se conozcan no solamente por parte de las familias, sino por parte de profesionales, de médicos y la sociedad en general. En España pensamos que hay muchas personas adultas a partir de 30 años que no están diagnosticadas en este trastorno. Que los niños ya a partir de 12 años, David tiene 15 años concretamente, pues hay un alejamiento por parte de su entorno, de su misma edad. Es una situación muy dolorosa, pero muy dolorosa sobre todo para nosotros, los padres. Es curioso porque somos nosotros los que lo vivimos de forma dolorosa, porque somos los que queremos que esté integrado en el grupo, en la sociedad, etc. La integración, o mejor dicho, la no exclusión, es algo que preocupa especialmente al entorno de los afectados. En Almería encontramos un caso claro de inserción laboral. David Martín, un joven de 23 años, lleva 2 trabajando en una tienda con contrato indefinido y jornada laboral adaptada. Me esfuerzo cada día por superarme y yo pienso que los límites se los pone uno mismo. Pues la verdad es que empecé con poquillo a poco avanzando, como soy una persona con síndrome de Williams, pues me costó un poquillo coger el ritmo y ahora mismo pues estoy en la zona, la mayormente parte en la zona de hombres, atendiendo al cliente, haciendo pedidos, ordenando y la verdad es que es una cosa que me gusta bastante. Para nosotros es una experiencia muy enriquecedora el trabajar con una persona como David. Es un compañero como otro más, nos ayuda, nos apoya, él pregunta, tiene muchísimas ganas de aprender, tiene iniciativa. La verdad es que es un compañero genial. Familiares, médicos, afectados y buena parte de la sociedad piden que se investigue más, que se destine mayor presupuesto para investigar sobre esta y otras enfermedades de las denominadas raras. 1, 2, 3 y... Con ello, el futuro se tornará menos oscuro. Ejemplos de inclusión social los hay, incluso escritos con letras mayúsculas. De Estados Unidos nos llega el caso de la soprano de 51 años, Gloria Lenov, con un coeficiente intelectual de 65, incapaz de realizar operaciones matemáticas simples, pero con un trabajo personal de años que le ha llevado a actuar por escenarios de medio mundo. El futuro es sin duda una gran preocupación, también el día a día. Mientras tanto, ahí queda un mensaje. Que si tenéis algún hermano con síndrome o algún amigo, intentar no burlaros de él, sino apoyarlo y cuidarlo. Nicolás, ¿tú sabes lo que quieres ser o no? Sí, policía. Un coche de carrera. ¿Quieres ser conductora de un coche de carrera? Sí. Para hacer carrera, ¿no? Sí, para hacer carrera. Mamá, ¿te acuerdas de lo comprar? Muchachos, preguntas. Sí, Ana, yo ahorita te mando directamente les mando los videos al grupo. Preguntas del síndrome de Williams. Profe, ellos desarrollan más habilidades, ¿cierto? Pues Sí, más... desarrollan más habilidades, total. Sí, miren que tienen mucha mejor comunicación. Es muy factible que el síndrome de Williams lo que más puede producir es, más que características de autismo, se relaciona más es con la discapacidad intelectual que puedan tener.
pero tienen mejores capacidades comunicativas, mejor contacto visual. Muchos pueden presentar estereotipias repetitivas, dependiendo de qué tan, porque acuérdense que es una deleción en un segmento del cromosoma 7. Entonces, si la deleción es como la desaparición, pues, del gen. Si la deleción es muy grande o muy cortica, eso incrementará también qué tan grave puede ser el síndrome o no. ¿Sí? Profe, una pregunta. Sí, adelante. Con respecto al síndrome de Rett, pues Sí. dice que ellos a partir de los 6, 7 años, ellos van mejorando, ¿cierto? O recuperando algunas habilidades que habían perdido. Sí, cierto. ¿Cierto? Pero ellos pues siempre van a tener ciertas alteraciones, nunca van a llegar pues como a su tope normal. Así es. ¿Hasta qué punto ellos pueden recuperar o cómo sería pues su nivel de vida cuando ya pasen esta edad? ¿O Sí. eso según las terapias? Las terapias ayudan muchísimo, el acompañamiento psicológico de la familia, también inclusive el entrenamiento neuropsicológico con los niños, ¿cierto? Pero normalmente uno ve una mejoría significativa, sobre todo en un periodo muy importante de los 5, lo que se puede hacer entre los 5 y los 12 años. A los 12 años uno ya ve que han recuperado muchas funciones particularmente, ¿cierto? Pero dependerá mucho de las terapias, ¿sí? La prevalencia, Nico, del síndrome de Williams es normalmente uno entre cada 2.000 niños, ¿sí? Listo, es uno entre cada 2.000, de todas maneras es una, o sea, si somos, en Colombia tenemos en promedio más o menos 12 millones de niños. Si en Colombia son 12 millones de niños, es una prevalencia alta, ¿sí? Listo. ¿Sí? Bueno, siguiente video, muchachos, para que con ese terminemos por hoy. El síndrome de Angel. No conocías. Espérenme, yo sí les compartí audio. Sí, profe, yo estoy escuchando el audio. ¿Sí se oye? Perfecto. Listo. Nunca oíste hablar del síndrome de Angelman. Seguramente en casa tampoco escucharon hablar del síndrome de Angelman. Como la semana que viene se conmemora el Día Internacional de este síndrome, fui a hacer una nota para mostrarles a todos de qué se trata. El 15 de febrero se conmemora el Día del Síndrome de Angelman, un síndrome poco frecuente que afecta tanto a niños como a niñas. Los invito a que conozcan de qué se trata. Doctor Amartino, ¿de qué se trata el síndrome de Angelman? El síndrome de Angelman es una de las tantas condiciones genéticas que generan discapacidad intelectual. Es un trastorno donde los niños o las niñas padecen un retraso madurativo, evidente desde los primeros meses de vida, y tiene algunas características especiales. Por ejemplo, una especial dificultad para desarrollar lenguaje. Tardan mucho en caminar. Además, tienen altas chances de desarrollar convulsiones a lo largo de la vida. Se los conocía como los niños felices porque tienen una conducta muy especial, donde la sonrisa es inmotivada, es permanente, transmiten una sensación de estar felices. Es una conducta que es propia del síndrome. ¿Cuál es el futuro entonces que se espera en el tratamiento del síndrome de Angelman? Bueno, el futuro es muy esperanzador, ciertamente, porque estamos pensando en tratamientos que modifican la expresión de los genes. Estamos empezando a experimentar en seres humanos la manera de que ese gen pueda expresarse normalmente y por lo tanto cambiar la historia. Rosina, contame cómo fue el proceso de diagnóstico que tuvieron que atravesar con Juli. Soy mamá de 4 hijos varones, Juli es el más pequeño, entonces fue fácil darme cuenta de que las cosas no venían bien. ¿Por ejemplo? Control cefálico, rigidez, espasmos y
el pediatra nos mandó a una genetista y tuvimos el diagnóstico al año de edad. Yo entiendo que los hijos continuamente te enseñan cosas. ¿Qué te enseñó a vos, Juli? A mirar la vida de otra manera, a no hacerme tanto problema por cosas complejas. Es el día a día y es la alegría de resolver lo cotidiano. Melina, ¿cómo fue que comenzaste a relacionarte con el síndrome de Angelman? Bueno, yo soy asesora genética, bióloga de base y hoy dirijo la parte de salud para Latinoamérica de una fundación global que se llama FAST. A ver, contame qué es. FAST es una ONG que se inició en Estados Unidos en 2008 y desde entonces lleva invertido más de 25 millones de dólares en investigación para encontrar la cura del síndrome de Angelman, que es considerado una enfermedad rara por su baja incidencia. En Argentina se estima que 50 niños con síndrome de Angelman nacen al año, sin embargo muchos de ellos están sin diagnóstico. Lo que fuimos haciendo fue identificar a cada familia con síndrome de Angelman que iba llegando a la fundación y lo que nosotros podemos visualizar es que donde hay centros de genética tenemos como conglomerados de familia. No significa que en Chaco, en Formosa, no hay ningún niño con síndrome de Angelman. Correcto, lo que nosotros vemos es que no están diagnosticados. No están diagnosticados. Nosotros también tenemos el programa hecho de manera tal que las familias no tengan que viajar a Buenos Aires, sino que lo conectamos con un laboratorio local que le hace la extracción de sangre y se envía a Buenos Aires para el diagnóstico genético. Melina, ¿qué programas están hoy disponibles entonces desde FAST? Bueno, en FAST Argentina tenemos dos programas. Uno, que es el que ya lanzamos el año pasado, que es la campaña de diagnóstico genético gratuito. Sí. O sea, toda persona que tenga sospecha de síndrome de Angelman hecha por un médico genetista puede contactarse con nosotros. Y el otro programa que tenemos es un programa que se lanza en marzo, que es un programa de asesoramiento jurídico gratuito para familias con síndrome de Angelman. Y nuestro objetivo con esto es poder brindarle herramientas para que las familias sepan cuáles son sus derechos. ¿En qué beneficia tener el diagnóstico? Bueno, los beneficios de un diagnóstico genético son enormes. Principalmente, uno le puede dar orientación a la familia. Sabemos que hay cierta medicación que es adecuada para los niños con síndrome de Angelman, cierta medicación que es importante evitar. Y después, lo más importante, es darle un tratamiento adecuado. Son chicos no verbales, entonces se les puede dar herramientas de comunicación aumentativa. Hay programas en iPods, en tablets o de baja tecnología que los ayuda a comunicarse. O sea, son chicos que toda la vida van a necesitar una asistencia de 24 horas, 7 días a la semana, pero sí su independencia en el día puede llegar a ser absoluta. Neori, contame cómo fue el proceso de diagnóstico de Emanuel. Bueno, el proceso de diagnóstico de Emma fue tardío y entonces nosotros fuimos diagnosticados mediante la jornada de diagnóstico que tiene Casa Angelman ahora. Y a Emanuel le costó gatear, de hecho no gateó, tenía 1 año y medio y todavía no caminaba, nunca dijo papá o mamá, nada. Siempre estaba con mucha sonrisa, eran las características principales que tenía. Si vos pudieses definir a Emanuel, ¿cómo lo definirías? Bueno, yo definiría a Emma muy extrovertido, muy alegre, familiero, le gusta la música, le gusta salir y compartir con la gente. Es muy cariñoso. Súper cariñoso. Sí. ¿Pensás que Emanuel es un nene feliz? Sí, estoy segura de que Emanuel es feliz. ¿Cómo pensás que Juli ve el mundo? Creo que pensaría qué complicados que son, si se puede vivir mucho más simple y con más amor. Y creo que él nos vino a enseñar eso, la simpleza de la vida, la luz, nos llevó a un lugar de luz. Muy buena nota. Sí conocía lo de los niños felices. No sabía que eso era el síndrome de Angelman. No sé si el que vos conocés como niños felices sea, pero es una de las características de este síndrome. Son niños que estallan en risa sin ningún motivo, y están siempre sonriendo. Pero algunas características. Primero, que es muy lindo, a mí me gustó como anecdótico. ¿Por qué es el 15 de febrero? En febrero se celebran, es el mes de las enfermedades poco frecuentes.
Ajá. Como el síndrome de Angelman tiene un problema en el cromosoma 15, es el 15 de febrero. De febrero. Fue así como una convención. Y me contó, mientras iba al TEI, por qué se llama el síndrome de Sí, Angelman. se llama así por el genetista, el pediatra que lo describió, que fue el primero que empezó a decir, uy, mira, tienen similares características, este niño con esta niña, con esta niña, con esta niña, ¿cuáles son esas características? Bueno, son niños que nacen de parto normal, sin ningún problema, pero que luego empiezan a tener cierto retraso en el claro. desarrollo, no llegan a sostener bien la cabecita, son niños que no gatean, aunque muchos niños no gatean, pero estos específicamente no gatean y luego tienen una falta de equilibrio. Vos viste en los videos que como caminaban, se van bamboleando, claro. no tienen habla. O si hablan, dicen pocas cosas, como Emanuel que decía chau. Son muy cariñosos, estallan en risa, muchas veces tienen microcefalia, o sea, la cabeza un poco más chiquita, y tienen un tipo de convulsiones muy especiales que se diagnostican con el electroencefalograma y necesitan una medicación. Por eso la mamá decía que había tenido 3 chicos anteriores y se dio cuenta con este Claro. cuarto que algo no estaba funcionando bien. Y hay algo- Evidentemente no evolucionaba como los otros. que Exacto, habían y hay sido. algo que es Sí. muy característico, que tienen serios problemas para dormir. En realidad, no necesitan dormir o duermen muy poco. Sí. Entonces, por ahí 2 horas y ya están despiertos. Y vos en casa lo sufrís porque no vos querés claro. dormir. Bueno, ellos no lo Antes de necesitan. cerrar, me quedó algo pendiente. Cuando habló con el primer doctor, dijo, estamos viendo la posibilidad para arreglarlo desde el principio. ¿Se está Claro. pensando durante el embarazo, Sí, el gen claro, modificarlo? claro. ¿Intrauterino? No, en realidad como una cuestión genética Sí. de consejo genético. Entonces, tengo niños con síndrome de Angelman o familiares de primer grado, bueno, buscar para corregir ese gen antes que se produzca la concepción. Estamos hablando muy de futuro, pero bueno, es lo que sigue. Ahora, lo que quiero recalcar, asesoramiento genético y luego brindan gratuito el diagnóstico genético, gratuito. Si estás en distintos lugares del país, ellos te contactan con un laboratorio y traen la sangre para acá para el diagnóstico genético, así que está muy bien comunicarse si tenés alguna duda. Tu niño o el pediatra te dijo que tiene algunas características que pueden ser del síndrome de Angelman, que te comuniques con la dirección que va a figurar acá, que si no me equivoco es fast.org, fastlatam.org. Perfecto, así que escribiste ahí, no necesitas viajar a Buenos Aires, los lugares nosotros tenemos un país que es muy grande, los lugares, las provincias que no tienen casos, no es que no los tengan, sino que no están detectados. Bueno, muchachos, ¿qué tal síndrome de Angelman? Característica clave, la sonrisa permanente. Es un síndrome pues con una característica muy bonita, que son niños realmente muy alegres, como lo decían pues ahí, con un poco de riesgo de microcefalia, el gateo absolutamente ausente, es una anomalía del cromosoma 15, ¿cierto? Entonces también puede ser perfectamente congruente con el diagnóstico que podría tener características de TEA, de trastorno del espectro autista, y además discapacidad intelectual. ¿Listo? Comentarios, muchachos. Nada, profe, pues muchos trastornos y algunos con muy pequeños detalles para poder diagnosticar, entonces es el cuidado que uno debe tener al momento de dar un diagnóstico. Sí, total, así es, Dani. O sea, es estar pendientes, obviamente, de las características, ¿sí? Sí, Nico, el gateo es muy importante, Y muchachos, con eso que dice Dani es importante, ustedes no se tienen que saber todos los criterios diagnósticos de memoria, pero que por lo menos tengan algunos tipsitos para saber dónde ir a profundizar y buscar, en el DSM o particularmente pues como en artículos de investigación buenos, ¿cierto? En donde puedan profundizar, eso es la clave, o sea, saber dónde encontrar la información y tenerlos como las características clave como al menos presentes, ¿sí? Listo. Bueno, muchachos, entonces con eso nos quedan faltando la próxima clase, vemos 2 videitos más y ya pues terminamos TEA para empezar la próxima clase de déficit de atención. ¿Listo? Listo, profe, muchísimas gracias. A ustedes, muchachos, feliz fin de semana, descansen.
Muchas Gracias, Chao, profe. Ustedes, chao. Profe.